Estamos ya de vuelta acá en a las 8:45. Vamos a hablar a continuación sobre la conferencia de prensa del presidente de la República. Esta tarde la Secretaría de Comunicación Social anunciaba una conferencia de prensa en Palacio Nacional a las 5:30 de la tarde. Apareció el presidente de la República y digamos el tema toral era hablar acerca de las vacunas, pero pues la coyuntura lo obliga al presidente a tener que dar respuestas a varios cuestionamientos en torno a la coyuntura nacional que ya abordamos parte de ella en el primer segmento. Vamos a hablar acerca de esta conferencia de prensa, de lo que dijo el mandatario Yamatei, y para ello nos enlazamos con Juan José Recinos, abogado, y también con José Carlos Ortega, analista político y excompañero. ¿Cómo están? Buenas noches, mucho gusto Marinés, Mario y Juan José, qué gusto tenerte por acá. Muy buenas noches a todos, muchas gracias. Gusto saludarte, José Carlos, también, a toda la audiencia de nuestro canal antiguo. Buenas noches, licenciado Ortega, licenciado Recinos, qué gusto. Licenciado Ortega, pues arrancando con usted un poco respecto a sus impresiones de esta conferencia de prensa que dio el presidente el día de hoy. El mensaje que dio era lo que esperaban escuchar los guatemaltecos, digamos, ¿cuáles fueron sus impresiones del mensaje el día de hoy? Bueno, muchas gracias Marinés por la pregunta. Yo creo que hay varias cosas por analizar, ¿verdad? Hay que dividir la conferencia en tres momentos. Uno, las explicaciones que se dan a la coyuntura, sobre todo al asunto que tiene que ver con la destitución, la remoción del exfiscal Francisco Sandoval de la FESI, y lo otro tiene que ver con las vacunas y el tiempo que fueron de las preguntas y las respuestas. Pero hay un tema que es importante. Yo creo que por primera vez desde la campaña política vemos a un presidente que no está de pie, está sentado todo el tiempo, está mesurado al hablar, está demacrado, y eso pues debería darnos algún tipo de comunicación no verbal pues, que obviamente la entenderemos de alguna forma u otra los diferentes guatemaltecos. Y después, bueno, no sé si mi explicación va a ser la correcta, pero creo que dice las cosas adecuadas en el tiempo no adecuado. O sea, está un poquito tarde y lo que esperan los guatemaltecos son acciones, ¿verdad? Lo que necesitamos ver es que haya vacunas todo el tiempo, que los guatemaltecos estén vacunados, que puedan llegar no solamente a las áreas urbanas, sino que a las áreas más rurales del país, donde la gente se quiera vacunar libre y voluntariamente. Y por otro lado, pues las otras explicaciones son un poco diferentes, habrá que analizarlas desde su contexto, pero lo que no, este país necesita justicia, la correcta justicia, y debemos luchar todos por ella. Ahora bien, licenciado Recinos, en la primera, digamos, ya José Carlos hizo la segmentación de la conferencia, pero digamos, el presidente viene y dice, me pongo a disposición del Ministerio Público, pero digamos, en medio de toda esta coyuntura, uno de los actores en el conflicto es precisamente el Ministerio Público. La respuesta, ¿qué garantía le da a la ciudadanía? Y si esa respuesta de ponerme a disposición del Ministerio Público le echa más gasolina al fuego o trata de apagar el fuego. Definitivamente trata de apagar el fuego, y es que pone a disposición pues, de que el Procurador General de la Nación se ponga en contacto con el Ministerio Público para que tengan todos los elementos que puedan ayudar en la investigación, y así a la vez aclarar todo lo que están diciendo afuera en la calle, tanto por medios de comunicación como por las redes sociales. Yo creo que es bastante oportuno que lo haga y aclara bastante que está dispuesto a que se conozca la verdad. Desde esa perspectiva lo veo yo. Licenciado Ortega, y hablando un poco, pues también acerca del análisis de de las vacunas, ¿no? De las esperadas vacunas, el presidente había salido ya a conferencias varias veces y ninguna había mencionado, por ejemplo, el tema del contrato de Rusia. Hoy sale al lado de la ministra, se menciona el tema del contrato,
Pero dicen que hay una renegociación de nuevo con Rusia respecto a este contrato. Digamos, ¿cómo evaluar esto? Si nuestra experiencia ya ha sido pues bastante mala en los últimos meses, si bien van a invertir la otra mitad del dinero en comprar y negociar con otras casas de vacunas, digamos, ¿cómo evalúa usted esta renegociación en medio de esta coyuntura agitada que ha tenido el tema de vacunación? ¿Cuál es su opinión respecto a este punto en específico? Bueno, yo creo que el punto tiene que ver con que ya las vacunas, la mitad del contrato había sido pagado. Entonces, lo que más se puede hacer en una negociación de este tipo, donde ya ha habido algunas equivocaciones de este pago anticipado y que no se recibían a tiempo, pues una de las formas de rescatarlo, porque una es pedir el dinero de vuelta, ¿verdad? Obviamente. El asunto de esto es si la otra parte está dispuesta a negociar de regreso y devolver el dinero y qué costos tendría esa renegociación. O sea, podría ser que devolvieran la mitad o que devolvieran el 75% o un monto así que podría ser bastante perjudicial. Entonces, en una buena negociación, es posible que lo mejor que haya sido es decir, bueno, ya pagamos esto, por lo menos asegurarnos que vamos a recibir esa cantidad que ya está pagada. O sea, o sea, no es lo mejor, ¿sí? Pero podría estar rescatando parte de lo que se pudo haber perdido. Yo creo que parte del asunto también que es muy importante es la calendarización de entregas. Todos he sabido por las noticias internacionales que Rusia vendió una sobreproducción que no tenían capacidad de vacunas. Y entonces estuvieron financiando la producción de vacunas en diferentes lugares, en parte con el dinero de los guatemaltecos, lo cual era bastante injusto. Entonces, una calendarización de las vacunas yo creo que sí se hacía necesaria. Y aquí también hay que entender un poquito la geopolítica, porque para mientras los Estados Unidos de América nos regaló 4,5 millones de vacunas e hizo quedar muy mal al gobierno de Rusia. Entonces el gobierno de Rusia, yo creo que sí, para la geopolítica era muy importante que por lo menos hiciera una calendarización de aquellas vacunas que ya habíamos pagado los guatemaltecos. Ahora bien, licenciado Recinos, digamos, en todo este tema de las vacunas y todo este tema que se ha ventilado desde el pasado viernes, eh, el presidente de la República, al dar sus argumentos el día de hoy, pues uno hace un breve repaso, si quiere, en redes sociales o lo que uno escucha en la calle con diferentes personas. Pareciera que el presidente está en un momento de baja aceptación. Uno puede decir, bueno, es que son diferentes sectores, pero es que el tema de las vacunas, abonado a todo esto, que por supuesto no somos jueces para decir si es cierto o no, pero vaya que en la batalla de la opinión pública hace mella. ¿Cómo ve usted, digamos, las respuestas que da el presidente hoy a todos esos cuestionamientos? No, definitivamente cualquier presidente desde el primer día que empieza a ejercer el poder empieza a perder imagen pública porque lo empiezan a atacar desde que toma posesión y algunos casi desde antes de que lo tomen la posesión del cargo. Pero en este caso pues le tocó la pandemia, una cuestión difícil, algo desconocido, algo diferente a lo que nunca había vivido Guatemala, ni siquiera con el terremoto, porque son situaciones totalmente diferentes. Entonces, para algunos están manejando mal la pandemia, para otros, incluyendo médicos, están manejando bien la pandemia. Todos están con unos que no se quieren vacunar, otros que sí se quieren vacunar, pero no hay vacunas. Y no han querido algunos respetar las fases que ha implantado el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Yo creo que el gobierno está haciendo su lucha por tener las vacunas. Ahora que ha implementado la participación militar también en la vacunación, pues ha logrado llegar a más lugares y inclusive a más profundos lugares donde no podía la gente acceder a un puesto de salud o a un centro de salud más cercano, y ha tratado de llevar hasta el confín de la población la vacuna, o sea, tratar de minimizar los efectos de las faltas de las vacunas y siempre segmentando. Yo creo que conforme vayan pasando los días y va pasando
el tema de la vacunación y se cumple al final del año con el plan de vacunación, irá mejorando el tema de cuántas personas se vacunaron. Estados Unidos, por ejemplo, tiene la meta del 70% de su población vacunada para el fin de año. Entonces, Guatemala me imagino que tendrá un porcentaje parecido. Y bueno, habrá siempre quien no se quiera vacunar. Yo creo que mejorará conforme se vayan vacunando y obviamente hay quienes en su libre albedrío no se quieren vacunar, pues están en su voluntad, ¿verdad? Lo único que me imagino que después habrá restricciones para vuelos o para algunas otras cosas que quien no se haya vacunado no vaya a poder hacerlo, ¿verdad? Pero el presidente creo que ahorita está logrando al fin tener las vacunas que necesitaba para darle a todo el pueblo de Guatemala y están logrando hacerlo de una manera rápida, eficiente y no solo aquí en la ciudad capital, sino que en el interior de la República. Licenciado Ortega, digamos, justo en este tema del manejo de la vacunación que ha sido tan controversial, como ya bien mencionábamos, pues se señaló que el otro 50% de los recursos que en un principio iban para Sputnik ahora se utilizarán pues para la compra ya sea de Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer, digamos, ¿cómo interpretar esto? Tendremos más vacunas pronto y sobre todo en tema, porque la coyuntura política pues ha estado bastante, en un ambiente bastante tenso, sobre todo por el tema de vacunación también. ¿Ayuda esto a amortiguar un poco la crisis que ha estado viviendo pues el gobierno de Guatemala con respecto al tema de vacunación? Bueno, yo no sé si termina de ayudar al gobierno, yo esperaría que sí ayude un poco. O sea, a nadie le interesa, bueno, a nadie respetuoso del Estado de Derecho le interesa que el país esté en convulsión, porque eso no nos ayuda a progresar, ni a desarrollarnos, ni a trabajar. Pero sí es importante notar que al guatemalteco común, al que se vacune, sí le va a servir. La cantidad de personas que se van a enfermar será menor, la cantidad de fallecimientos también, a los que hemos tenido la mala suerte de tener personas allegadas, enfermas o fallecidas, entendemos que eso no solamente es muy doloroso, es muy costoso, es sumamente triste. Entonces, eso va a coadyuvar a resolver los problemas personales. Esto es sumamente importante. Después de eso, pues sí, ¿verdad? Sí, yo creo que tendría que ayudar el hecho de poder vacunar rápidamente. Tú decías muy bien, Marinés, acerca de, vamos a, cómo de la mitad de las vacunas ahora se van a comprar por otro lado. Pero es que era como obvio tenerlo que hacer después de que te regalan 4,5 millones de vacunas y están entrando por otro lado del mecanismo COVAX. Tú dices, bueno, hay disponibilidad en otro lado, mientras que la Sputnik no viene ninguna cantidad suficiente. Entonces, era obvio tener que tomar ese camino. Además de eso, cuando uno hace la comparación de precios, uno se da cuenta que los valores para vacunarse con las vacunas que están más cercanas y algunas que tienen un precio menor, pues nos alcanza para más cantidad de personas. Yo creo que es una buena decisión que hay que apoyarla, aunque está un poco tardía, ¿sí? Porque ayuda a resolver el problema de las personas al final. Antes que el del gobierno, estamos resolviendo el problema de las personas. José Carlos, y en medio de todo esto, los pronunciamientos de Washington, digamos, ¿qué tanto el tema de decir hemos perdido la confianza en la fiscal general, pues digamos, pone o agudiza esta situación por la que pasa Guatemala? Porque es decirme, y hoy en la tarde revisando, el señor Ricardo Zúñiga, el enviado especial del Departamento del Estado al Triángulo Norte, dice en Nueva York, Estados Unidos ya no puede trabajar con la señora Consuelo Porras. ¿Cómo interpretamos eso en el devenir de los siguientes días? Bueno, yo creo que la solución es muy sencilla, Mario. Mira, yo parto de dos asuntos. Uno, que nosotros tendríamos que tener una justicia que no esté asistida por ningún lado. O sea, es una vergüenza que nosotros siempre estemos pidiendo ayuda para todos lados. O sea, la justicia debería ser nuestra prioridad como país. Los recursos del Estado deberían ir para seguridad y para justicia. Y en este caso, la justicia es primordial. O sea, a veces gastamos en cosas que no son importantes y esto es primordial. La forma de recobrar la confianza más importante que para el gobierno de los Estados Unidos es para dentro del país, es que ahora el Ministerio Público resuelva los casos de impunidad, de corrupción que no se habían venido dando. O sea, necesitamos
que muchos más casos de impunidad y de corrupción sean resueltos, que sean investigados correctamente. Todo lo que se dijo que el fiscal Sandoval no había hecho, o sea, por ejemplo, la persecución ideológica sesgada, que no habían la correcta aplicación de la justicia. Yo diría que también el aporte de pruebas en los juicios, que a veces se peleaba más de forma mediática que científica y técnica. Yo creo que esos puntos, si los resuelve la doctora Consuela Porras, entonces podremos decir, bueno, estuvo bien el hecho de remover al fiscal Sandoval. Si no lo hace bien, entonces lo vamos a juzgar y se resuelve entonces teniendo mejor justicia para dentro del país primero y después para los gobiernos internacionales. La duda la tienen ahora los gobiernos, los Estados Unidos de América, al quitar ese respaldo. La forma de responder es aplicando correctamente la justicia. Licenciado Recinos, y justo respecto a este punto que mencionaba Mario de esta declaración del Departamento de Estado de la Embajada de Estados Unidos, digamos, esta falta de confianza, ¿cómo solucionarlo? Porque por un lado tenemos estas declaraciones de la fiscal Consuelo Porras en contra del ex fiscal Sandoval. Por otro lado, también el fiscal Sandoval ha hecho pues declaraciones bastante fuertes en contra de la fiscal general Consuelo Porras. Digamos, ¿cómo devolverle en medio de esta coyuntura también la confianza a una institución tan importante en tema de impartición de la justicia como es el Ministerio Público? Bueno, yo creo que la fiscal general lo está llevando de una manera bastante profesional, muy tranquila, tratando de hacer su mejor esfuerzo para cumplirle a todos los trabajadores del Ministerio Público, incluyendo fiscales y auxiliares fiscales, porque hay muy buena gente dentro del Ministerio Público que no se mete a ese problema del derecho penal del enemigo, a ideologizar la justicia en Guatemala y hacer selectiva la justicia. Entonces, la fiscal actual yo creo que no lo está llevando desde esa perspectiva, sino que primero logró llevar a los 340 municipios sedes del Ministerio Público. Eso ya es un éxito. Ya con eso es suficiente dentro de su periodo para hacerlo. Y segundo, yo creo que tiene bastante apoyo el Ministerio Público, sus funcionarios para realizar su trabajo, como nunca antes lo había tenido, porque anteriormente iban para ciertas fiscalías determinadas el apoyo en general. Yo creo que ahorita se sienten más apoyados todos en general, y no solo a una. Ahora el Ministerio Público no nació con la ayuda de Estados Unidos. El Ministerio Público no trabaja para Estados Unidos. Entonces el problema es que si Estados Unidos no le tiene confianza para trabajar, pues la fiscal tampoco tiene ámbito en Estados Unidos. La fiscal va a trabajar aquí en Guatemala. Si Estados Unidos pues quiere dar el apoyo para sus intereses, que obviamente serán pues los migrantes, la trata de personas, el trasiego de armas, el trasiego de los narcóticos, la narcoactividad y muchos otros, pues está bien que dé ese apoyo y con eso se trabaja. Pero no estamos exclusivamente para trabajar los casos de Estados Unidos, sino que la mayoría de los guatemaltecos requieren esa función del Ministerio Público y en el interior de la República también, y estamos en la situación de deber de apoyar a esa función que realiza el Ministerio Público para Guatemala. Ellos siguen trabajando, mantener la profesionalización de su personal como lo han estado haciendo, en apoyar con los recursos y aumentar personal en donde se requiera y desjudicializar algunos casos que ya tienen tiempo y no se logran. Yo creo que la fiscal va por muy buen camino y obviamente volverá la confianza de Estados Unidos, quien también tiene necesidades e intereses en que se haga justicia para casos que les interesan a ellos. Ahora, José Carlos, digamos, cuando uno vuelve a ver el video de la conferencia de prensa de hoy, pues el presidente dice prácticamente, miren, ese es un problema del Ministerio Público, no es problema mío, y dice, pues al embajador de nosotros no lo ha citado el Departamento de Estado y ese tema es del Ministerio Público. O sea, institucionalmente el gobierno de Guatemala ya pintó su raya y dicen, miren, ese es un tema de ella y la institución. Y si uno revisa, digamos, ya más entre líneas, el comunicado de CACIF, pues ahí no dice el nombre Consuelo Porras. O sea, uno empieza a armar y decir, bueno, la fiscal
en esta batalla de opinión pública, porque al final, ahorita es una batalla de opinión pública, pareciera que se empieza a quedar sola, ¿no? Bueno, no sé, primero que todo yo creo que la independencia de la institución del Ministerio Público es algo que es legislado en el país, es del derecho y así debe de ser. O sea, el presidente Yamatei no podía decir, sí, no tenga pena, yo voy a ver qué hago con la doctora Porras y vamos a ver qué arreglamos. Eso no lo puede hacer. No lo puede hacer ni legalmente, ni lo debería de hacer de formas vedadas, oscuras, ¿verdad? Entonces, yo la verdad es que no conozco que... Amigos, o sea, hay una declaración que dice, es mi amigo, o sea, ya desde ahí uno dijo, pero esas declaraciones como que a veces se pueden dar a malas interpretaciones. Bueno, pero es que el hecho de ser amigo, yo soy amigo tuyo, también de Marinés y de Juan José, y no necesariamente nos hemos visto y nos hemos puesto de acuerdo en nada. O sea, la amistad no tiene nada que ver con eso. Y en este caso, yo creo que sinceramente era el papel que le correspondía al señor presidente. Y después de eso, pues como digo, ¿verdad? Es un asunto del Ministerio Público, es una cooperación directa del gobierno de los Estados Unidos, no sabemos exactamente si el FBI, quien sea que sea, la investigación y el Ministerio Público de Guatemala. Para este caso, lo que importa, lo ha dicho bien Juan José, lo reitero, ¿sí? La justicia para este país es para nosotros los guatemaltecos y los ciudadanos de otros países que viven adentro de Guatemala. O sea, eso es lo que esperamos. Esperamos justicia en muchas áreas, no solamente en el área de la corrupción, sino en el de la propiedad privada, de la violencia a la propiedad privada, la violentación a la vida. Hay un sinfín de delitos que necesitamos que en este país exista una persecución para llevar los casos hacia donde corresponden. Y por supuesto, también de la corrupción, que es un flagelo que nos ha dado muy duro en este tiempo democrático, ¿verdad? Licenciado Recinos, digamos, sumado a esta conferencia de prensa, la coyuntura, se suma también un dichoso paro nacional que se llevará a cabo el próximo jueves, junto también a un discurso que ha venido pasando ya desde hace varios meses pidiendo la renuncia del presidente Alejandro Yamatei. Digamos, ¿cómo evalúa usted estas medidas de parte de un sector de la población guatemalteca? ¿Cuál es su análisis al respecto? No, ojalá lo hagan de una forma pacífica, porque este sector que está llamando ahora al paro resulta que es el que siempre lo ha hecho en forma violenta y no en forma pacífica. Y entonces ojalá que ahora lo haga con las medidas correspondientes a guardarse del coronavirus y también que aparte de eso no vayan a estar violentando los establecimientos públicos ni mucho menos los privados. Y que se recuerden que los guatemaltecos que sí van a trabajar necesitan ganarse su dinero. Y si ellos hacen paro, lo único que hacen es ganar enemigos, realmente perder posición ante toda esta gente que sí va a ir a trabajar ese día y que no la van a dejar moverse. No creo que tenga ningún efecto en el Ejecutivo el que alguien vaya a ponerse a hacer una manifestación o un paro, porque al que afecta es al ciudadano guatemalteco, que se va a quedar con una economía menor porque no logró mover sus productos, no logró comerciar. Pero el gobierno de la República no creo que se vea afectado tanto en ese sentido. Ahora bien, José Carlos, digamos, cómo pareciera que el país vive en crisis permanentes, la coyuntura cambia rápidamente hacia otro tema, en medio de la pandemia, en medio de la situación económica de los guatemaltecos, pues muertes, enfermedades, en fin. Pareciera que es bastante complejo este 2021 post el año en que surgió todo esto de la pandemia y el COVID-19. ¿Cómo visualizas, digamos, en un corto o mediano plazo, cómo estabilizar la situación del país, cómo, digamos, ir bajando las aguas, porque no podemos estar en crisis tras crisis, ¿no? Claro, o sea, un país que vive de crisis en crisis no genera confianza para la inversión. Y esto hay que ser muy claro, ¿verdad? Porque solo mediante la inversión tenés más empleos, más trabajo, que es el que lleva el dinero a casa de los guatemaltecos. Entonces, si necesitamos más inversión, necesitamos un tiempo de más confianza, y para que haya más confianza solo hay dos cosas importantes: que haya seguridad y que haya certeza jurídica. Entonces, lo que necesitamos es que haya seguridad, o sea,
Y para lograr la seguridad y la certeza jurídica, necesitamos es que el Estado de Derecho se solidifique, que logre proteger los verdaderos derechos individuales de la persona, la vida, la libertad, la propiedad, y que de esa manera, o sea, la gente tenga confianza y que podamos planificar a largo plazo. Yo creo que ese es el punto importante, o sea, esa construcción del Estado de Derecho que nos ha costado tanto, que a veces sube un piso, a veces bajamos unas gradas, pero que no llegamos a la meta de tener un Estado de Derecho confiable, donde las personas se sientan no solamente felices de vivir, sino que tengamos la oportunidad de crecer y desarrollarnos todos. Bueno, gracias a ambos, se nos agota el tiempo. Gracias por haber estado esta noche con nosotros. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Juanjo. Marinés. Bueno, Marinés, a estar a la expectativa entonces de toda la coyuntura y de lo que se venga toda esta semana. Creo yo que lo importante al final es entender de que esto es un compromiso de todos, ¿verdad? No podemos dejar o recaer todo en las autoridades, también es un compromiso personal como ciudadanos el construir una mejor sociedad y un mejor país todos los días. Así es. Y sin duda en medio de esta coyuntura también pues podemos poner nuestro granito de arena, ¿no? Seguimos en una pandemia, mantener el distanciamiento, seguir cuidándonos, usar la mascarilla sigue siendo vital y también asistir a vacunarnos, pues si tenemos ya la oportunidad y ya estamos dentro del rango de edad, pues hacerlo, ¿no? También eso ayuda pues a contribuir un poco en medio de este caos que estamos viviendo, ¿no? Por supuesto. Bueno, 10 de la noche con 30 minutos, se nos agota el tiempo. Gracias a ustedes, gracias Marinés. Nos vemos la próxima, bueno, en una próxima emisión. Feliz noche.